se dejó el INE como único organizador de las elecciones y se eliminó a los institutos estatales? ¿Por qué no se eliminó a los institutos estatales? Sí, Bien. A ver, es una muy buena pregunta porque así empezó el debate. El centralismo tiene que ver con nuestra propia historia y se manifiesta de muchas maneras. Para mí, el más importante, por ejemplo, es la falta de un verdadero federalismo fiscal, en donde cada estado se cumple. Como en Estados Unidos, uno paga un tax en cada estado diferente porque se dan sus propias reglas y hay una posibilidad de que el estado maneje autónomamente sus finanzas. Acá no. Acá el presupuesto del estado depende de la federación. Entonces, el centralismo está por todos lados. ¿Qué es lo que pasaba si eliminábamos a los hombres? Si el legislador, ese debate sobre el centralismo se iba a volver otra vez el centro del debate político. Y si bien técnicamente podría haber resuelto muchos de estos problemas, técnicamente, políticamente iba a ser muy difícil que en los estados de la República las constituciones, los congresos locales votaran por la eliminación de su atribución para organizar las elecciones locales. Entonces, eso políticamente iba a ser un problema. Y tercero, yo sí creo que el modelo, aunque es híbrido, deja muchas cuestiones ambiguas, no tenemos claridad de muchas cosas, estamos construyendo esta relación. A pesar de eso, sí era importante que el Estado tuviera su propia autoridad para tomar decisiones que son muy locales. Vimos en el calendario la diversidad de calendarios electorales en la gráfica esta de Babas que presenté, la diversidad. Pues uno diría, Guanajuato está loco. Y viva San Felipe con las Mochas en Congo de Pie. Sí. ¿Por qué la precampaña acá? Hasta que alguien nos dijo, es que Arturo se le está olvidando el entrevés cervantino. Sí. Y para Guanajuato es muy importante el entrevés cervantino. Y no podemos poner precampañas en la época del entrevés cervantino. ¿Sí? ¿Me explicó? Entonces, ¿por qué los guanajuatenses así lo consideraron? ¿Sí? Imagínense que le ponemos una elección a Aguascalientes durante la Feria de San Marcos. Eso no iba a pasar. ¿Quién tiene que decidir esas cosas? El órgano local, la autonomía local. Por eso era importante dar la autonomía a los estados y no borrar directamente toda la participación local. ¿Que eso resuelve el federalismo? No y sí. Se respetan atribuciones importantes de los estados, pero también se avanza en la calidad de las elecciones, que esa es otra asignatura pendiente que tenemos. No puede ser que a la fecha, uno va y pregunte a los estados, dame los resultados electorales de las últimas 10 elecciones locales, y no los tengan. Y no los tengan organizados, sistematizados, por casilla. Los resultados de quién ganó lo sabemos. Pero yo creo casilla por casilla el resultado para hacer miatas electorales. No se puede. Eso no lo hay. Algunos sí, otros no. No, pues como cambiamos de órgano, pues se perdieron esos datos, pero no importa, ya están nombrados los que ganaron. ¿Sí? Eso no puede seguir ocurriendo. Y en ese sentido, esta reforma sí nos va a permitir, parte de la comisión que voy a presidir, tener criterios muy claros para todo el país de cómo se lleva la estadística electoral. Esa es quizá la parte ambigua de la reforma. En cuanto a lo del pluripartidismo que se está manejando ahorita en México, se ha manejado de tiempo atrás, quiero saber qué opina usted como parte fundamental en el INE, ¿no? ¿Qué opina usted sobre el pluripartidismo y cómo afecta eso a lo que llamamos de fiscalización en cuanto a lo que le dan a cada partido y por qué permite que se hagan más, si es un gasto hasta cierto punto, desde mi punto de vista, innecesario? Gracias, Pascual. A ver, cuando yo tenía más o menos tu edad, teníamos 3 certezas en el derecho. La primera certeza es que si yo quería participar en política, tenía que meterme al PRI. No había opción. Segunda certeza, no importaba cómo yo votara, iba a ganar el PRI. Y tercera certeza, si el que ganaba se portaba mal dentro de su partido,
el presidente lo prohíbe. Ese era nuestro sistema. Ese era nuestro sistema electoral. El tránsito a la democracia justamente nos permite ahora todo lo contrario. ¿Sí? En Nuevo León, ya van varias veces que no gana un solo partido. En el país han ganado diversos partidos y ya la certeza que antes teníamos de quién iba a ganar la elección desapareció. No hay nada más incierto que un proceso electoral democrático. ¿Por qué? Porque no sabemos quién va a ganar. Y no saber quién va a ganar quiere decir que tenemos que esperar a saber cómo vota la gente. Y eso es una ventaja. Segunda situación, antes no había opciones y nos costó mucho trabajo que hubiera opciones políticas. Opciones políticas quiere decir no solamente que hubiera partidos, los había. El PAN existía desde 1939, el Partido Popular Socialista, que primero fue Partido Popular, se crea a finales de los 40, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana lo hace un general revolucionario en 52-53, había partidos que estaban. Todavía en 77, en 1977 se hace una reforma. Fíjense por qué en 77. ¿Qué pasó en la elección? ¿Quién se acuerda de la elección de 1976? ¿Nadie se acuerda? Evidentemente no. Pero en esa elección, el poder del Partido Revolucionario Institucional fue tan grande, que ahogó la posibilidad de que siquiera hubiera un candidato de oposición. Y en 1976, el único candidato a la presidencia de la República fue José López Portillo. ¿Sí? ¿Qué hace el sistema al año siguiente? No podemos seguir así. Ya solamente somos Fidel Castro y el PRI. Hay que abrir el sistema. Y se abre el sistema e inventamos los pluris. En 1977, ¿para qué? Para que aunque no ganaran la presidencia, hubiera partidos distintos en las cámaras y hubiera debate en las cámaras. No se les daba dinero entonces. Simple y sencillamente era para que hubiera alternativa. Bueno, perfecto. Nada más que de 77 en adelante la oposición empezó a crecer y ahora sí con la demanda específica. Oye, ya estamos aquí, ya sé que soy partido político, yo puedo participar, gano en algunos lugares, pero las condiciones de la competencia son inequitativas. Y en un sistema democrático se requiere que haya equidad en la competencia para poder competir legalmente. ¿Qué quiere decir eso? Prerrogativas. No hay de otra. Para que los partidos políticos pudieran participar, necesitaban recursos para participar. Y darle recursos a los partidos políticos para poder participar significó una cosa: hacerlos competitivos. Y hacerlos competitivos implicó una sociedad más democrática. ¿Cuestan? Sí, sí cuestan. Oye, pero ¿para qué 10? ¿Para qué queremos 10 partidos? Ya sabemos que el PAN y el PRD son los que realmente tienen fuerza aquí. ¿Para qué queremos 10? Bueno, hay estados que se pelean por tener partidos políticos locales, porque hay una parte de la sociedad de un estado que dice: yo quiero tener mi partidito aquí porque quiero una forma de representación que los grandes no me representan. Y para que ese partidito pueda tener condiciones equitativas de la competencia, necesita prerrogativas. Ahora, pedimos al Congreso de la Unión 19,000 millones de pesos para la elección del año que entra, ¿sí? De los cuales 5,000 millones son para los partidos políticos. ¿Okay? 5,000 millones de pesos. Realmente la elección nos va a salir por ahí de 13,000 millones de pesos. Es muy similar a lo que nos salía antes, más algunos gastos específicos. ¿Ok? Bueno, ¿vale la pena eso, sí o no? ¿Es muchísimo dinero? Sí, nadie de nosotros ha visto 1,000 millones de pesos juntos en nuestras chequeras. Eso no ocurre. ¿Sí? Nada más preguntaría yo: ¿qué porcentaje del presupuesto nacional son los 5,000 millones de pesos que le damos a los partidos políticos? 0.005% del presupuesto nacional. ¿Vale la pena ese 0.005% para tener un sistema democrático y que el elector pueda votar? Pues yo creo que sí. Oye, que es mucho dinero que se puede utilizar, que son negocios, sí, entonces mejor exijamos la INE que fiscalice bien, pero no cancelemos la oportunidad de que haya ese tipo de opciones. ¿Sí? Y además con una gran ventaja: no queremos esos partidos, no votemos por ellos.
Si no consiguen el 3% de la votación, desaparecen. El problema es que si además de todo la gente vota por ellos, pues ahí están y tienen derecho a estar, y no nada más a eso, a tener diputados y senadores. ¿Sí me explicó el problema? Entonces, sí, está en la ciudadanía decidir. Esa es la sabiduría de nuestras reglas. En otro país lo resuelven de otra manera, pero aquí en México ese es el camino que escogemos.